El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Y durante esta semana hemos estado escuchando el Evangelio según San Marcos, que nos ha venido revelando a todos y cada uno de nosotros hechos concretos de la vida pública o la misión de Jesús, el Hijo de Dios. Y pudimos llegar a la conclusión y poder corroborar que fue una semana conflictiva, ¿sí? Para Jesús, donde Él no solo manifestó oposición con los hechos concretos de legalismo y de cumplimiento riguroso simplemente de la ley, pero que estaban dejando matar el amor y la misericordia. Y no solo corrobora que Él realmente hace oposición a ese tipo de cosas, sino que Él tiene opositores, porque un grupo de personas pues le seguían, un grupo de personas estaban atentos para ver qué hacía Jesús para poder echarle mano, para poder entonces tener un motivo con que acusarlo. El día de hoy, pues el Señor, después de tener una semana pues bien conflictiva, bien movida, ¿sí? El Señor toma la decisión de irse a un lugar, ¿sí? Y el Señor sube a una montaña. Es decir, el Señor se aparta. Y en ese apartarse, el Señor llama, ¿sí? Y el Señor llama a quien Él quiso llamar y los hizo sus compañeros, ¿sí? Y lo importante de la liturgia del día de hoy es que Jesús siempre, es decir, Dios, mejor dicho, siempre va a tener la iniciativa, ¿sí? El Señor siempre nos va a llamar, ¿sí? El Señor siempre nos va a llamar. Y nuestra única misión y nuestra única labor debe ser responder, ¿sí? Responder, ¿sí? A esa llamada amorosa que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y hoy la liturgia entonces también nos invita y nos anima, no a justificar, ¿sí? O no, mejor dicho, a justificarnos, sino a poder reconocer que el Señor a quienes llama pues son a pecadores, ¿sí? A personas con temores, con miedos, con mediocridades, ¿sí? Con pecado. Y lo vemos en esa primera comunidad de apóstoles y discípulos que el Señor llamó, ¿sí? Él llamó a pescadores, llamó a los que estaban allí a la orilla del lago, ¿sí? A recaudadores de impuestos, ¿sí? Pero el Señor sabía a quién estaba llamando, ¿sí? Y no estaba llamando a lo más santo y no estaba llamando a lo más perfecto sobre la faz de la tierra, sino que llamó a hombres también imperfectos como todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso hago acotación no para justificar nuestra imperfección, porque la invitación de Dios es que nosotros realmente podamos llegar a ser perfectos como Él, nuestro Padre, es perfecto. Pero tenemos que partir de una realidad, ¿sí? Y la realidad nuestra es que somos seres imperfectos y pecadores. Bueno, el Señor llamó a los apóstoles, ¿sí? Es decir, a los que van de una u otra forma a ser enviados, van a ser sus servidores, y le fue de una u otra forma encomendando pequeñas tareas, ¿sí? A cada uno de ellos, que dependiendo de su capacidad, el Señor fue confiándole cosas mucho más grandes, ¿sí? Cosas mejores, ¿sí? Y
el Señor a todos y cada uno de nosotros, no nos debe quedar duda, nos ha llamado, ¿sí? Nos ha llamado. En algún momento de nuestra vida el Señor nos ha llamado, ¿sí? Y nos ha llamado no porque seamos perfectos, nos ha llamado porque Él también reconoce en cada uno de nosotros que hay debilidad, ¿sí? Y la invitación amorosa pues que Él nos hace es esa, a que nosotros reconociéndonos podamos dejar esas debilidades a un lado y nosotros podamos enrumbarnos en un camino de la perfección, ¿sí? Esos discípulos tampoco lo fueron. Imagínense nada más y nada menos que Pedro, a Simón, a quien llamó Pedro, y que le dijo que tú vas a ser la piedra sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia, en los momentos difíciles, que lo negó 3 veces, ¿sí? Y otros dejaron el polvero, ¿sí? Dijéramos nosotros, dejaron el pelero, ¿sí? Se fueron, ¿sí? Cuando vieron que a Jesús le echaron mano y que le esperaba un montón de cosas. Y bueno, y nada más y nada menos que entre esos que el Señor escoge, uno termina traicionándolo y lo termina vendiendo por 30 monedas de plata, ¿sí? Bueno, entonces el Señor de una u otra forma quiere que todos y cada uno de nosotros pues reconozcamos que esa llamada de Dios es siempre presente y siempre se actualiza, queridos hermanos. La celebración eucarística es por excelencia una acción de gracia, ciertamente. Pero la celebración eucarística es ese encuentro en el que nuestra llamada siempre se renueva, ¿sí? Siempre se renueva, ¿sí? Los templos cuando están abiertos, pues se abren a la Eucaristía y van a la Eucaristía los que sienten esa llamada de Dios, ¿sí? Sienten esa llamada de Dios, ¿sí? Y en esa llamada de Dios, pues el Señor sin duda va renovando ese llamado, ¿sí? Esa invitación, pues, que Él nos hace. Y cuando digo que realmente la renueva, es cierto, porque nosotros no solamente venimos a la Eucaristía a escuchar el mensaje de Dios, nosotros venimos a reconocer realmente nuestros pecados, venimos a comer y venimos a beber de su cuerpo y de su sangre, pero al mismo tiempo somos enviados, ¿sí? Somos enviados, porque las últimas palabras de nosotros los sacerdotes cuando decimos el Señor esté con ustedes, te dicen con su Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Y uno dice, pueden ir en paz. En otras palabras, pueden ir a anunciar, ¿sí? Lo que ustedes han escuchado y lo que ustedes han visto, ¿sí? Lo que ustedes han escuchado y lo que ustedes han visto. Entonces, es esa llamada del Señor que siempre está renovándose en cada celebración eucarística. Y nos invita a todos y cada uno de nosotros a ser verdaderos testigos, ¿sí? Ser verdaderos testigos. ¿De qué? De lo que realmente nosotros hemos escuchado y hemos visto en cada celebración. Entonces, queridos hermanos, pues nosotros podamos hoy pedirle pues al Señor que conceda a todos y cada uno de nosotros la gracia de saber que a través del testimonio de esos primeros 12 apóstoles, la iglesia se fundó, ¿sí? Se fundó la iglesia. Y que a través de la voz de todos y cada uno de nosotros hoy como sacerdotes, como pastores, el Señor sigue renovando esa invitación. ¿Para qué? Para que muchos sean realmente convertidos en esos mensajeros, en esos portadores de esa buena noticia que es Dios, ¿sí? Para la humanidad. Bueno, pidamos entonces en esta celebración eucarística por el eterno descanso del alma de Gloria Fonseca, ¿sí? Para que el Señor, pues, que la llamó y que en un momento de su vida también, pues, le invitó, pues, le conceda a su alma, pues, ese eterno descanso y la plenitud de la vida que tantos de nosotros anhelamos alcanzar algún día. Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea.